Con el patrocinio de Orlando Marmolejo, renta de trajes de gala. Un programa de la Universidad Santiago de Cali para el Canal Universitario Nacional Zoom. Bienvenidos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro programa sobre la justicia de paz. Contamos con la grata presencia del profesor Carlos Arturo Peralta, abogado de la Universidad Libre con estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Constitucional. Ha sido profesor de primaria, bachillerato y docente universitario, asesor de praxis, abogado litigante, ganador más de 3.000 tutelas de salud realizadas gratuitamente a desplazados y actualmente es el director del consultorio jurídico de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenido, profesor Carlos. Muy amable por la invitación. Gracias. El tema que trataremos en el programa de hoy es la justicia de paz. Y para empezar, veamos la siguiente nota. La historia de la evolución del hombre le ha enseñado a que este mismo hombre busque los mecanismos de defensa, de derechos y de convivencia con los demás, logrando conformar un sinnúmero de catálogos de conductas hoy denominados normas o leyes. La justicia de paz en Colombia es prácticamente nueva y la comunidad poco conoce de ella. Según dispone el artículo 247 de la Constitución, la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos no deben ser interpretados solamente como una manera de descongestionar el aparato de justicia, sino también y principalmente como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que la afectan. El pasado 9 de septiembre en Cali se eligieron 197 jueces de paz para el periodo 2012-2017. La alcaldía aseguró que hará acompañamiento al proceso y que buscará recursos para facilitar la tarea de los funcionarios. Estos jueces de paz tienen como función clave solucionar muchos de los conflictos que se dan entre los vecinos en las diferentes comunas de la ciudad. Profesor Carlos, ¿qué es la justicia de paz? La justicia de paz se crea con la ley 497 del año 1999. Esa ley tarda prácticamente 8 años, donde nos hemos podido evitar muchísimas muertes. Yo quiero empezar diciendo que estoy muy de acuerdo con la justicia de paz. Los jueces de paz resuelven en equidad, mas no en derecho. Tiene un respaldo constitucional la ley 497 de 1999, que es el artículo 247 de la Constitución, el 116 y el 83. El 83 te habla del principio de la buena fe, el 116 que los particulares podrán ejercer funciones judiciales desde el punto de vista de conciliadores, en el caso de los jueces de paz, en equidad. Y el 247 la creación, pero esa creación estaba desde el año 1991 con la Constitución, y repito, los jueces de paz y de reconsideración, que se les llama así nominalmente, dice el artículo primero de esa ley 497, son en equidad sus decisiones, mas no en derecho. Profesor Carlos, ¿cuáles son los casos que resuelven estos jueces de paz? Los jueces de paz resuelven problemas, por ejemplo, de familia, violencia familiar. Van infinidad de casos de contratos de arrendamiento, pero te repito, no resuelven el conflicto en derecho, sino en equidad. Es decir, ellos no pueden entrar a resolver desde el punto de vista de una norma, digámoslo, ejecutiva para que se cobre. No lo pueden hacer, esa situación no les corresponde. En materia laboral, por ejemplo, la C893 del 2001 le prohíbe incluso a los consultorios jurídicos, del cual soy el director, como tú bien lo dijiste ahora, del consultorio jurídico de la Universidad Santiago de Cali. Ellos no pueden resolver en materia laboral, por ejemplo. Pero en problemas familiares, de vecindad,
ruido, por ejemplo, etcétera, pueden resolver. ¿Cómo se lleva la elección de estos jueces de paz, profesor? Lo primero es los personeros, los alcaldes de las ciudades, los personeros pueden hacer la iniciativa o la mayoría absoluta del Consejo Municipal, o también unos vecinos, una organización importante que tenga la circunscripción electoral, pueden hacerlo también, promoverlo. En este momento el que promovió todo este asunto de los jueces de paz ha sido el alcalde, como siempre ha sucedido, toma el liderazgo de la alcaldía. Son elegidos para un periodo de 5 años. Profesor, ya nos nombró algunos, pero ¿qué otros tipos de impedimentos tienen los jueces de paz? Hay varios. Los impedimentos lo trae la misma ley 497, por ejemplo. No pueden tener antecedentes penales. No pueden haber sido sancionados disciplinariamente. Es decir, la ley tiene una norma taxativa que dicen quiénes pueden o no ser. Por ejemplo, para acceder al cargo de juez de paz, ¿cuál es el requisito principal? Ser ciudadano, no más, como ser representante de la Cámara, ser mayor de 18 años o senador mayor de 25. Acá es ser mayor de 18 años de edad, no tener antecedentes disciplinarios. Eso es lo único que prácticamente dice, y no estar inhabilitado en el ejercicio de funciones públicas, porque aquí ellos hacen una función pública transitoria. Profesor, ¿cuál es la cobertura que tiene cada uno de estos jueces de paz? En su comuna, pero cuando un juez de paz de la comuna 9, por ejemplo, está enfermo, el de la comuna 8 puede solucionar ese problema, porque está incapacitado, por ejemplo. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro programa sobre la justicia de paz. Profesor Carlos, ¿desde qué año se crean los jueces de paz? En el año 1999, con la ley 497 de ese año. Pero la Constitución sale en el año 1991 y apenas un tiempo después, 8 años después, aparece la ley 497 de 1999. O sea que apareció un poco tarde, diría yo. Profesor Carlos, ¿cuáles son los efectos positivos o los resultados positivos que tienen los jueces de paz en el país? Muchísimo. Ayuda a aminorar la violencia intrafamiliar, por ejemplo. La violencia entre vecinos que quieren solucionar violentamente y a machete e incluso a bala el contrato de arrendamiento de 200.000 pesos de una habitación. La vida de un ser humano no vale 200.000 pesos. El juez de paz está allí. El juez de paz debe ser un líder reconocido, con una hoja de vida diáfana, impoluta, sin antecedentes penales ni disciplinarios. Una persona reconocida por su honestidad, por su transparencia, en su caminar y en su andar diáfano, como dije ahora. De manera que se evitan muchos problemas. Es más lo positivo que traen los jueces de paz que lo negativo. Lo que pasa es que hay que hacer una reeducación. Por ejemplo, nuestra Universidad Santiago de Cali ha programado, con los anteriores, les hizo un diplomado gratuito a través de la alcaldía y se prestó ese servicio a los jueces de paz, dándoles pedagogía en el respeto de los derechos humanos, los derechos fundamentales y qué es una ley, cómo se forma una ley, qué es una ley estatutaria, qué es una ley orgánica, etc. De manera que ellos tienen ya un diplomado que lo hicieron en la Universidad Santiago de Cali y el rector de nuestra universidad está comprometido en esa labor social y vamos a encaminar para trabajar nuevamente con los jueces de paz para que ellos
tomen pedagogía y hacerle este programa. Por ejemplo, este programa le sirve mucho a la comunidad para saber cuáles son las funciones del juez de paz, y a un juez de paz hay que respetarlo, un juez de su decisión hay que respetarla. Pero, te repito, es en equidad, no en derecho. Profesor, ¿qué aspectos de la justicia de paz merecen ser revisados y mejorados? Los aspectos, como por ejemplo, está el artículo 17 que dice que un servidor público puede ser juez de paz. Yo no veo en qué momento pueda ser juez de paz. Ya la Corte Constitucional ha revisado eso, está por emitir un fallo. Se han amparado en varias tutelas, por ejemplo, cosas para mejorar, como por ejemplo ese artículo 17 de esa ley 497 del año 99, porque un servidor público está enmarcado dentro del artículo 123 de la Constitución, tiene que tener unas funciones específicas. Y no creo que sirva para ser un juez de paz una persona que de pronto puede convertir eso en un acto de política o politiquería a favor de otros, y eso lo prohíbe la misma ley, y la misma Constitución prohíbe eso. De manera que decirle a los jueces de paz que manejen muy bien lo de los derechos fundamentales, los derechos humanos y sobre todo el debido proceso. Mire, si me permite, yo le digo, aquí le tengo un dato de una sentencia de la Corte Constitucional, que es la T-809 del 2008. Un juez de paz de Cali de la Comuna 8, y se le cae un proceso que él lleva y una decisión en equidad, porque no respetó el debido proceso en un contrato de arrendamiento. Entonces, allí los actores, entre ellos el que inicia la conciliación, a él lo citan un día para conciliar y a la contraparte el día siguiente. ¿Qué conciliación va a haber en 2 días diferentes si se debe citar para un solo día? Es mi pregunta. Entonces, allí la Corte Constitucional en la T-809 del 2008 dijo no, aquí cometió un error el juez de paz, esto sucedió en el año 2007. Así que tuvo que rehacer el juez de paz por orden del juez de tutela, rehacer el procedimiento porque no le habían permitido a él hacer el acto de reconsideración, que se llama en tutela impugnación, o ante un juez civil o un juez laboral se llama apelación, yo apelo. Acá se llama reconsideración, por eso los jueces de paz se llaman jueces de paz y de reconsideración. Profesor Carlos, lo invito para que veamos la opinión de los estudiantes acerca de las diferentes alternativas que hay para la resolución de conflictos. Con gusto. Principalmente a mí, yo acudo a la policía porque pues es un sistema de seguridad que hay en la ciudad y en muchas partes del país, y pues muchas veces la corrupción que vemos hoy en día es mucha, pero ellos también nos pueden colaborar. La conciliación se puede buscar a los jueces de paz, que son los que están en cada uno de los barrios, y es la forma más fácil de acceder antes a la justicia. En la vía legal se tendría la conciliación, que será como el único método antes de entrar a una discusión larga por las vías legales, que será la conciliación, que sería en medio entre alguien especial dispuesto para arreglar esas ciertas asperezas de las personas, y en este caso, digamos, problemas, pleitos personales. Antes de uno llegar a un conflicto ya legal, se debería optar el diálogo, ¿no? El diálogo que nos lo inculcan constantemente en la formación de la casa, en nuestra universidad nos inculcan mucho sobre el diálogo, y es el punto base para partir a solucionar un problema, no necesariamente tiene que ser directamente a una demanda, una tutela. Antes de nosotros llegar como ya a términos ya más legales, primero buscamos, al menos en lo personal, tener como un diálogo de paz, ya un acuerdo. Por decir algo, a veces tenemos estrellones en la calle y siempre buscamos como de una vez llamemos, ¿no? Por lo general en lo personal siempre busco arreglemos aquí, llegamos a un acuerdo de paz y un concilio. Ya si ya no hay pues un acuerdo común, pues ya le toca a uno llegar a términos ya más legales.
A mí me parece importante que pues primero se resuelvan las cosas por medio del diálogo. En caso tal de que uno haya incurrido en ciertos errores, pues reconocerlos. Profesor Carlos, ¿qué opina de las respuestas que nos acaban de dar los estudiantes? A ver, varios dieron su opinión respecto de el verbo rector que yo observo ahí el verbo rector es dialogar, antes de acudir a la jurisdicción. Uno de ellos habla, por ejemplo, de la conciliación. Es la Universidad Santiago de Cali, que tiene, como otras universidades, pero hablo de la nuestra, la Universidad Santiago de Cali tiene un centro de conciliación gratuito, donde pueden acceder las personas de estrato cero. Mucha gente dice, ¿cuál es estrato cero? El estrato cero y el nivel cero es de los desplazados que incluso tienen derecho a toda la cobertura, según la T760 del 2008 de la Corte Constitucional, en materia, por ejemplo, de salud y de educación. Entonces, ese verbo rector que yo observo ahí, el de dialogar, en las universidades como la Universidad Santiago de Cali, tenemos un centro de conciliación antes de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria, civil, etcétera, incluso en materia penal. Entonces, en el centro de conciliación se hacen muchas conciliaciones de mutuo acuerdo, es decir, sin obligar a las partes, y es también en equidad, por supuesto. Pero el gran detalle ahí es que sí hace tránsito a cosa juzgada, mientras que lo de un juez de paz, algunos aspectos podrán hacer efecto a cosa juzgada. Yo le comentaba ahora a usted como periodista que algunas se han caído por la vía de tutela, como la que le comenté ahora de la Comuna 8 del año 2007. Y también los jueces de paz, que la segunda participante, muy ágilmente, pues veo incluso que conoce del tratamiento de los jueces de paz. Los jueces de paz son una vía muy importante hacia la paz, precisamente. Y ahora que estamos en estos diálogos, etcétera, yo pienso que son muy importantes los jueces de paz. Y seguido a los jueces de paz también los centros de conciliación. Alguien también hablaba de la Policía Nacional, en muchos asuntos llama la atención, pero no llama la atención desde el punto de vista pedagógico, pero no es necesariamente para insertarle de una vez al ciudadano multas, etcétera, no. Así que hay muchas formas alternativas para solucionar los conflictos antes de llegar a la jurisdicción ordinaria. Recordemos que la justicia en este momento está en la oralidad para evitarnos una gran cantidad de procesos y de papeles que puede llevarse un caso 3 años. En materia de la jurisdicción contencioso administrativa, ayer salió un caso que empezó en el año 97, apenas ayer lo vino a cerrar el Consejo de Estado, y es sobre los laboratorios en los colegios oficiales que en un momento determinado pueden, con los líquidos, etcétera, quemarle el rostro o las manos a una persona, a un estudiante. Entonces ya hay una responsabilidad conjunta tanto del Estado como del colegio y de los servidores públicos que estaban en ese momento allí, como por ejemplo el rector o el director o el profesor de química, por ejemplo. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro tema sobre la justicia de paz. Profesor Carlos, ¿qué aportes puede hacer esta jurisdicción al proceso de paz que se avecina en nuestro país? Pues los aportes que pueden hacer ellos, pienso que tenerlos en cuenta para por lo menos dar una serie de opiniones desde el punto de vista de su humilde curul de ciudadano, diría yo. Pero este proceso de paz tiene unas personas determinantes y determinadas. Digo yo, hay unos determinadores que son en este momento los grupos al margen de la ley, específicamente la guerrilla, las FARC,
que pues bastante mal le ha causado al país. Es decir, todos aquí lo que queremos es la paz. Decía Erasmo de Rotterdam sobre la guerra en el siglo XV, en su libro El elogio de la locura, en la página 86, Ediciones Momo, decía: la guerra es una cosa tan cruel que es adecuada a las bestias feroces y no a los hombres, tan absurda que los poetas la presentan como la inspiración de las furias, tan nefasta que arrastra consigo a la ruina total de las costumbres y tan impía que no tiene nada en común con Cristo. Profesor, para concluir, ¿qué se está realizando desde la Universidad Santiago de Cali para que apoye este sistema de justicia de paz? La Universidad Santiago de Cali ha hecho mucho. Yo fui uno de los profesores. El actual rector de esta universidad, el doctor Carlos Andrés Pérez Galindo, está ya en diálogos con el consultorio jurídico y con el decano de la universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, el doctor Eber Armando Ríos Quintana, para mirar la posibilidad de hacerles un diplomado en derechos humanos y en derechos fundamentales, y el conocimiento de la ley, cómo se forma una ley, etc. Eso va acompañado de antropólogos, sociólogos, abogados y psicólogos. Ya, como te digo, ya se hizo un primer diplomado y vamos en ese diálogo, estamos con nuestro rector para mirar la posibilidad y las fechas, como están recién elegidos, de tener un diálogo con ellos o su representante a través de la alcaldía para hacer un diplomado nuevamente. Sería el segundo diplomado. Muchas gracias, profesor Carlos, por acompañarnos en este espacio y a ustedes por la sintonía desde sus hogares. Los dejamos con información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es afrocolombianidad. La Vicepresidencia de la República de Colombia y su programa Afros han escogido a la Universidad Santiago de Cali como sede del primer foro sobre primera infancia y afrocolombianidad. Este evento se llevó a cabo el pasado 22 de agosto del año 2012 en el Auditorio Auxiliar del Aula Máxima. Un foro es un espacio de reflexión, un espacio de conocimiento y un espacio de conclusiones parciales para avanzar en un proceso. Este foro contó con la participación de los Ministerios del Interior, Cultura y Educación, la Agencia Internaciones Acdivodka, la Dirección General y Regional del ICBF, la sociedad civil y autoridades locales del Valle del Cauca. Es fundamental para el ICBF y para la Presidencia de la República, encabezada por la Alta Consejería para Asuntos Afrocolombianos, generar estos espacios de pensamiento y reflexión sobre una atención diferencial para lo étnico desde la primera infancia. La finalidad del foro fue debatir sobre las condiciones, desafíos y oportunidades, donde se fomentan espacios para la formación de líderes que desde la primera infancia reafirmen los valores culturales de las comunidades afrocolombianas, negras y raizales.